Muchas gracias, Presidenta. Estamos proponiendo la votación de este acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia de género entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados. Este es un proyecto de ley que viene aprobado por la Cámara de Representantes con mensaje y texto y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha de 9 de septiembre del 2024. Fue desarchivado en Cámara de Diputados en esta legislatura. Se votó en Cámara de Diputados en junio del 2025 y la senadora Adriana Peña, que en su momento estaba en la Cámara de Diputados, fue la miembro informante de este proyecto, así que me congratulo de que ella también esté en la sesión de hoy para referirnos a este tema, porque además tenemos prontamente la Conferencia de la Mujer y es importante llegar a la Conferencia de la Mujer a 30 años de Beijing con el aporte de este acuerdo realizado ahora por el Estado uruguayo. Bueno, el acuerdo tiene una larga historia, tiene como unos 10 años desde que empieza la discusión, pero se aprueba por el Consejo del Mercado Común en 2022 durante la presidencia pro tempore de Paraguay. Hasta el momento lo ha ratificado Chile y si hoy diéramos una votación favorable, seríamos el segundo país en ratificarlo y eso pondría ya en condiciones de poder empezar a funcionar a este protocolo. La reunión de ministros de Justicia del Mercosur en el 2020 es quien empieza a elaborar un procedimiento para el abordaje de la problemática de violencia de género hacia mujeres, niñas y niños y la necesidad de una coordinación interinstitucional y regional en materia de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género en cumplimiento de la Convención de Belén de Pará. En el 19, por recomendación 04/19 del Consejo del Mercado Común, ya se hizo un reconocimiento mutuo de medidas de protección y en el 2014, por eso digo que este acuerdo tiene 10 años, también la resolución, la declaración del Consejo del Mercado Común 13, la directriz 6.7 y la directriz 6.12, se acordó entre todos los estados trabajar en la prevención de la violencia basada en género y en el acceso a la justicia. En el 22, la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur, que existe, para quienes no la conozcan, la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer, valoró especialmente la importancia del acuerdo, esperando una pronta ratificación. ¿Cuál es la fundamentación política del acuerdo, señora Presidenta? Primero, la colaboración entre los Estados partes del Mercosur para actuar en este tema. Ya hay mucha colaboración entre los Estados partes del Mercosur y asociados para actuar en un montón de temas, ahora para actuar en la prevención y protección de las mujeres, niñas, niños en situación de violencia de género que se movilizan de un territorio a otro. En segundo lugar, garantizar la movilidad segura de las mujeres y las personas a cargo. En tercer lugar, entender la prevalencia e impacto de la problemática. Ahora voy a dar algunas cifras. Señora Presidenta, sobre la tasa de femicidio en América Latina es absolutamente disparatada y alta en relación al promedio mundial y Uruguay se encuentra en un lugar muy deshonroso. La violencia por razón de género contra mujeres y niñas tiene lugar de forma sistemática y persistente en la región, no conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades, se produce en todos los espacios, desde el ámbito doméstico hasta los espacios públicos. Ocurre en los lugares de trabajo, en la participación política y comunitaria, en el transporte, en la calle, en la escuela, en los espacios educativos, en el ciberespacio, como todas sabemos, y sin duda, en los propios hogares. La tasa de femicidio, bueno, de los 19 países, la tasa de femicidio, señora Presidenta, es la punta del iceberg, ¿no? Antes de llegar a un femicidio ocurren
está el iceberg entero. Ocurren muchas formas de violencia de género, algunas de las cuales terminan en feminicidio, en femicidio, y de eso sabemos y mucho en este país donde las denuncias por violencia de género ocupan los primeros lugares en denuncias de delitos, en delitos registrados como denunciados. Las tasas de femicidio por razón de género, las más altas se registraron en Honduras, son 6 cada 100.000, en República Dominicana 2,9, y en El Salvador y el Uruguay. El Uruguay tiene tasas de femicidio equivalentes a las de El Salvador, 1,6 cada 100.000. En Uruguay la violencia de género es un problema social de alta prevalencia. El Uruguay tiene una profusa legislación en materia de violencia de género, una buena legislación, una reconocida legislación, especialmente con una tipificación abundante. De acuerdo a la última, pero bueno, tener buenas leyes no significa necesariamente tener buenos resultados. Entre la ley y los resultados hay un montón de cosas que hay que hacer en el medio, entre ellas políticas públicas eficaces y que se concentren, como la política sanitaria, en la prevención, más que en remediar la ocurrencia del hecho. El Instituto Nacional de Estadística reporta que el 77% de las mujeres de todo el país, independientemente de las edades, vivieron situaciones de violencia en algún ámbito a lo largo de su vida. Es decir, 8 de cada 10 mujeres declaran haber vivido situaciones de violencia en su vida. Por otra parte, la violencia y abuso hacia niñas y adolescentes está muy grave, señora presidenta, en Uruguay. Los informes del CIPIAB que causaron tanta conmoción el año pasado, ¿no? En el 2024, detectaron 8.000, casi 9.000 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, de las cuales la mayoría es hacia las niñas, ¿no? Hacia las niñas y adolescentes. Y esa violencia es maltrato físico, maltrato emocional, violencia sexual, etc. Vamos al acuerdo entonces. Como dije, el 18 de junio de 2025, y no ausente de discusión, la actual senadora Adriana Peña presenta el informe de este acuerdo en la Cámara de Diputados, que obtiene amplias mayorías, y creo, que me corrija la senadora, el voto de todas las bancadas que están representadas en este Senado. Muy bien. Sobre el acuerdo y las recomendaciones que vienen siendo hechas antes del acuerdo y que son importantes para entender a qué se refiere el acuerdo, y que vienen de hace 10 años en este proceso sistemático 2014, 2017, 2019, 2020, 22 y 24. Todas esas instancias de acuerdos han pasado para que lleguemos hasta acá. El primero es que los Estados partes dispongan los medios necesarios para que se considere el contexto de violencia de género de las mujeres migrantes. Señora presidenta, América Latina es un continente de migración, con una fuerte migración interna. Nosotros mismos nos hemos transformado en un país de recepción de migración. Bueno, entonces el fenómeno de la mujer migrante, muy vulnerable, además muy vulnerable, especialmente vulnerable, las mujeres migrantes de menores recursos económicos, sujetas a precariedad en su pertenencia civil a la comunidad a la que migran, tienden a sufrir violencias increíbles. Así que los Estados partes dispongan los medios necesarios para que se considere el contexto de violencia de género de las mujeres migrantes. Es el primer acuerdo al que se llega en el 2014. La segunda es que se articulen los órganos administrativos y judiciales. Ya lo sabemos por experiencia propia y por triste experiencia propia de hace pocos días, la dificultad para que se articulen las instituciones para la defensa de los más vulnerables en este país. No le digo, señora presidenta, en un país a donde van a parar mujeres y niños, ¿no? La articulación de los organismos administrativos y judiciales para contribuir a la salida de la situación de violencia de esa mujer. Que simplemente en los mecanismos de articulación interinstitucional se establecieron protocolos de atención. Las representaciones consulares hoy cuentan con una guía,
normativa actualizada sobre los sistemas de respuesta en cada país y evitar, esto me parecía importante, quería dejarlo sentado, que se recurra a argumentos vinculados a la tradición cultural o religiosa para impedir cumplir con las medidas protectivas de la violencia de género o obstaculizar o impedir la aplicación de la ley. Eso ha pasado. Mecanismos ágiles de comunicación e intercambio y bueno, y en la recomendación del 2019 es impulsar el establecimiento de un mecanismo de reconocimiento e implementación de órdenes de protección Mercosur, que es lo que estamos aprobando hoy, que se llaman OPM, porque a todos les gustan poner siglas. Bueno, estas órdenes de protección del Mercosur es lo que estamos votando. El proyecto tiene un anexo con toda la información que ustedes pueden... No sé si el proyecto fue repartido, señora presidenta. Ah, está. Que ustedes pueden chequear, hay un anexo, en fin. Entonces... primero hay un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género, página 21 en el repartido que tienen, creo, que tiene varios considerandos y ahí se consideran los protocolos de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa que ya tienen los estados parte del Mercosur y asociados. También tenemos el protocolo sobre medidas cautelares. También tenemos la decisión del Consejo del Mercado Común de la decisión 13 de 2014, directrices de la política de igualdad de género en el Mercosur, recomendaciones, también del 2014, mujeres migrantes en el contexto de violencia doméstica, reconocimiento regional mutuo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia basada en género. Esto ya hace 10 años que lo tenemos. Después tenemos los compromisos asumidos por todos los estados parte del Mercosur en la convención que nosotros le llamamos la CEDAW, ¿no? La eliminación de todas las formas para combatir la discriminación contra la mujer. ¿Qué acuerdan? Voy a ser rápida y lo más sintética posible. En primer lugar, acuerdan, artículo 1, el objeto del presente acuerdo. El objeto del presente acuerdo es establecer reglas para el reconocimiento y ejecución. Esto es muy importante. Este acuerdo es sobre la ejecución de esas medidas, porque ya tenemos acuerdos, considerandos de diverso tipo. Este es para la ejecución de las medidas de protección a favor de las mujeres en situación de violencia de género, emitidas por la autoridad competente de una parte y transmitidas a otra parte. Quiere decir que el gobierno uruguayo establece unas medidas en relación a una mujer uruguaya que se va a Brasil y Brasil, la autoridad competente de acá, la mujer se va a Brasil y la autoridad competente del país emisor, Uruguay, le traslada a la autoridad competente del país ejecutor, Brasil, las medidas que la justicia de acá determinó, porque han habido unas discusiones, la miro a la senadora Peña, si vamos a aplicar la justicia de otros países en esta, no. Son las justicias que el país donde la mujer vive implementó para protegerlas, que deben ser válidas cuando la mujer se encuentra fuera del país, en uno de los países firmantes del acuerdo. Ese es básicamente el objeto de este tratado. Bueno, el artículo 2 tiene las definiciones de la autoridad competente, el Estado ejecutor, el Estado emisor, que es una orden Mercosur de protección. La autoridad central nuestra es la Autoridad de Cooperación Internacional que se encuentra en el Ministerio de Educación y Cultura, pero siempre hay una mediación judicial en esto, ¿no? En el país emisor y en el país ejecutor. Me parecía importante que miraran el artículo 5, que son las medidas de protección, ¿no? Que para entender de qué va el acuerdo es la prohibición de entrar en lugares, localidades o zonas determinadas en las que reside la mujer, la restricción de contacto, la restricción del acercamiento a la mujer, la suspensión del derecho a la tenencia de armas, en fin. Están todas las medidas allí en el artículo 5.
También el artículo 5, que es el central, me parece, determina que una orden de protección del Mercosur podrá ser expedida cuando la mujer visite o resida de manera transitoria, temporaria o permanente en el territorio de otra parte, independientemente de su situación migratoria. La orden vale si la mujer va 5 días, si la mujer se queda en forma transitoria o si la mujer se va a vivir al otro lado. En todas esas situaciones de movilidad aplica esto. Artículo 6 trae el modelo de la forma de la Orden Mercosur de protección, cómo se transmite, cómo se reconoce, la denegación, puede haber denegación a veces del cumplimiento de la orden, se atenta contra el orden público si no tiene que ver con las medidas especificadas en el artículo 5. Establece la gratuidad de esta asistencia. Eso es muy importante, porque una parte de las mujeres migrantes no tienen condiciones de pagarse su asesoría legal en el país en el que están. Entonces, la gratuidad de todo este servicio es importante, es esencial para el cumplimiento y para la efectividad de esta orden de protección del Mercosur. Las obligaciones internacionales recurrentes, la aplicación extendida, bueno, la solución de controversias que se resuelven por el sistema de solución de controversias ya vigente en el Mercosur, y las disposiciones finales, recordando que la República de Paraguay será la depositaria del presente acuerdo. Señora Presidenta, es muy importante en un mundo cada vez más globalizado, donde la movilidad de las personas es cada vez más importante, tener una articulación internacional que consolide una política pública coherente con todos los compromisos internacionales que todos los gobiernos hemos asumido en relación a la violencia de género, que sigue siendo un problema que afecta a muchísimas mujeres en todo el planeta y sigue siendo una situación de emergencia. Dentro de todas las problemáticas de la desigualdad de género, la violencia de género sin duda es una situación de emergencia que requiere entonces instrumentos de ejecución ágiles, eficaces y a tiempo. Así que recomiendo muy vivamente la aprobación de este proyecto, que solo tiene, como todos los acuerdos, un único artículo.